Bienvenidos al infierno. El verdadero business son... No, no filmo, no filmo. Parece que estamos escapando de la policía por lo rápido que vamos, ¿eh? Aquí dentro, no entres con la cámara. Y a veces tiran cosas desde allá para echarte. La mafia mata. Las papas. Si tienes las papas, se compra todo. Están empezando a silbar. Que está petado de cámaras. Y empieza la primera miradas. Aquí la verdad que asusta bastante. Pero se puede ver que estás en una celda. Dispararon a un chico en la espalda. Siento la adrenalina en el cuerpo. Nací para hacer esto. Me está avisando, diciéndome, tío, cuidado. No sé dónde me estoy metiendo. Están silbando y me está diciendo, ahí no vayas. Moriré de viejo porque ni siquiera el diablo puede matarme. Zona este de la periferia de Nápoles, Parque Conocal. Mirad aquí, bastante feíto la verdad, debajo del puente. Giorno. Y empieza la primera miradas. Y así como primera toma, la verdad que bastante impactante. Se ve como todo un poco medio abandonado. Entonces, esta zona se llama Ponticelli. Es una de las más temidas de toda la periferia de Nápoles. Aquí, el clan, la familia que manda o que ha mandado es el clan D'Amico, llamado también el clan de las mujeres, porque las personas que mandaban, las más importantes, eran todas mujeres. Obviamente controlaban el tráfico de droga, que es casi siempre la fuente número uno de ingreso de dinero, y luego armas, prostitución, extorsiones, robos. La lista, como siempre cuando hablamos de Camorra, es muy larga. Entiendo que a la gente le asuste bastante porque estéticamente es muy duro. Mirad aquí, estos son fuegos artificiales. Hay momentos del año, como obviamente Nochevieja, donde aquí, especialmente en Nápoles, es una fiesta enorme. Motos quemadas, probablemente robadas, y se ve un poquito, aparte descuidado, como quemado. ¿Lo veis? Esta zona detrás. La verdad que incute bastante respeto. Estoy relativamente tranquilo simplemente por la experiencia que voy acumulando un poco con los años, porque si no estaría mucho más cagado. Interesante respecto a los barrios que he enseñado del centro, estas zonas prácticamente no hay información. Se habla de estos lugares como puntos de ventas de droga, pero no hay muchas cosas. Aquí el clásico niño en moto. Chao, me ha mirado así. Vemos que es un proyecto residencial enorme. Hay algunos edificios como lo que vemos allá que están en bastante mejor estado. Y aquí, Conocal, Rione Conocal. Rione es como aquí en Nápoles se llaman los barrios. La mafia uccide, la mafia mata. Esto me encanta porque se entiende como Nápoles y también las periferias están un poco cansadas, ¿no?, de todo lo que está pasando y quieren cambiar. Ahora, acabo de ver un murales que no me da mucha confianza. Luego nos metemos un poco más adentro, pero os voy a enseñar eso porque es la primera vez que lo veo. Calle Il Chiaro di Luna. Bienvenidos al infierno. Frase potente. Hola, buenos días. Te hace pensar, ¿no? Bienvenidos al infierno. Dice, uf. En esa calle que acabo de cruzar, hace unos años dispararon a un chico en la espalda. Era una persona que estaba metido en el tráfico de droga, tiene algunos problemas con otro clan. ¿Y qué pasó? Estaba por aquí de noche con un amigo de 30 años, pasó una moto, pum, le disparó y él murió unos días después en el hospital. Una historia bastante dura, pero chicos, sabéis que si estáis en el mundo criminal, cárcel o muerte. Y no solo eso, no es solo cárcel y muerte, es también tristeza para tus familiares, para la gente que te quiere. Yo miro un poco arriba porque
como ya me ha pasado en España, a veces tiran cosas desde allá para echarte y puede ser bastante peligroso. ¿Os molestaría si os hiciera algunas preguntas sobre cómo se vive aquí? Ah, no quieren hacerlo. No hay ningún problema. Ok, mirad aquí el campo de fútbol. Muy mala condición. Buah, es que todo prácticamente abandonado. Y es muy común ver todas estas escritas, mira mierda. Bueno, vosotros no entendéis italiano, pero los pocos italianos que ven mi canal notan que en ese momento, mientras hablo con esta gente, le hablo de una manera un poco rara, porque estoy un poco... No estoy asustado, pero, ¿sabes? Siento la adrenalina en el cuerpo, entonces me se bloquea un poquito la cabeza, la verdad. Apuesto que todas estas puertas tienen muchas historias que contar. La verdad que Nápoles me está sorprendiendo bastante, porque sí he pasado... ¡Chao! Sí he pasado algunos momentos de tensión, pero me parecen bastante amables, cordiales. Hola, buenas tardes. Son gente abierta, no sé, te miran mal porque parezco un policía, pero una vez que le explicas lo que está pasando, se tranquilizan. El chico ahí atrás está hablando con alguien ahí del balcón para decirle que estoy aquí. No entiendo si simplemente le gusta el cotilleo, entonces quieren hablar un poquito le interesa, ¿no?, lo que está pasando en el barrio, o de alguna manera tiene alguna relación con el mundo criminal. Y aquí, mira, este edificio, sí. El hermoso Padre Pío. Hola. No soy policía, hago vídeos en YouTube. Son muy simpáticos, niños con una buena sonrisa. Muy peculiar la mirada que te dan antes de entender que eres youtuber. Piensa que eres policía y... Buenos días. No, es mi trabajo. Sí, solo quiero hablar con la gente. Está bien, no te preocupes. Quiero solo hablar con la gente y entender cómo se vive aquí en esta zona. ¿Se vive bien? ¿No se vive bien? Más o menos, ¿qué piensas tú? No deberías ni mencionar el Estado. Sí. Buenos días. ¿Se vive bien? ¿No se vive bien? ¿El Estado os ha abandonado? ¿Quieres saber cómo se vive en esta zona? Bastante abandonados. ¿Sí? Pero ya estamos todos acostumbrados. ¿Gente tranquila? Al final todos debemos morir e iremos allá, donde estén príncipes y reyes. Ellos también van allá. Todos van al mismo lugar. Ven aquí. Sí. No filmo, no. ¿Por qué está escrito bienvenidos al infierno? ¿Tú piensas que es un infierno o no? Vale, infierno puede ser que... Descrito puede ser que parezca así, pero si entras y conoces quizás a las personas que viven allí todos los días, no es así. Parece que estamos escapando de la policía por lo rápido que vamos, ¿eh? Escapando de la vamos policía. siempre rápido. Siempre. Tenemos que follar. Sí, voy a... ¿Tú recomendarías a cualquiera venir aquí con una cámara a grabar vídeos o dirías, no, espera, puede ser que... Absolutamente no. ¿Qué les molesta? La gente aquí, obviamente, tiene un pensamiento antiguo. Si te ve con una cámara, se pregunta, ¿qué está haciendo con una cámara? Pero al final lo entienden. ¿Y por qué crees que no me está pasando nada? ¿Porque me presento de manera educada, tranquila? Porque te has presentado educado y te has presentado como una persona que quiere aprender, no como una persona que quiere juzgar. Correcto. Dejamos el coche y nos hemos movido en la parte norte, siempre de la periferia de Nápoles. Estamos en lo que se llama Rione Salicelle. Aquí lo tenemos. Mira que la estructura, la verdad, que es bastante parecida, edificios muy grandes, mucha gente. Buenas tardes. Un señor aquí paseando su perro. Lo veis que muchos no me hablan aquí. La mentalidad es, haz tus cosas, no has visto nada, no hables con nada, no toques los cojones y da igual.
Yo nací aquí, crecí aquí, pero pienso que, sabes, si recorres el mundo en todos lados es igual. Siempre hay algún tonto, algún pedazo de mierda, algún bastardo. Tú llama inmediatamente a los carabineros tranquilamente. No, ¿por qué debería llamarnos? No en qué sentido, sino si algún tonto te ve con algo en la mano y se acerca y se pone chulo y quiere decir algo, te lo advierto porque soy de aquí, pero justo si lo quieres tomar como... No, luego sé que parezco un policía con esta chaqueta. Pareces un carabinero, sí. Pero lo hago para cargar las baterías y estas cosas, ¿entiendes? Sí, pero ellos te ven así. Mira, yo nací aquí, somos buenas personas, pero aquí dentro no entres con la cámara. No entres con la cámara. Dime hasta dónde puedo llegar. Sentí, no lo sé, los mongoloides están en todas partes. Estos son los hechos. Tienes razón. Te lo digo solo por ti. Mi casa está allá. Ok. Ten cuidado, no hagas daños. Chao, gracias. Estate atento. No te preocupes, gracias. Me está avisando, diciéndome, tío, cuidado, no te metas ahí. Hay gente un poquito así, medio loca. Bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. La última operación aquí policial es de este febrero, donde entraron 300 policías, un helicóptero y incautaron 100.000 euros en efectivo, muchísimas cantidades de droga. Y peculiaridad respecto a otras zonas es que está petado de cámaras de seguridad. No de la policía, de ellos. Aquí Buenos días. la camorra controla todas estas zonas. Y lo podéis ver ahí que pone ACAB, acrónimo internacional que quiere decir All Cops Are Bastard. Todos los policías son bastardos. Aquí, muy impactante. La primera toma de contacto ha sido relativamente positiva en el sentido que el señor ha sido muy amable, pero me ha advertido, tío, no te metas allá. Y yo donde me meto exactamente allá. Mirad ahí arriba, no sé si lo veis, sí, seguro que sí, está quemado, literal. Son edificios, todo este complejo que se ha construido a raíz del terremoto de 1980, que destrozó algunas de las zonas de Nápoles. Entonces se necesitaba, bueno, obviamente unas viviendas para las personas más humildes y los pusieron ahí. ¿Y qué pasa cuando pones muchas personas humildes en la misma zona? Pues en ese caso, que a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en España, donde simplemente van personas con bajos recursos y cuando tienen bajos recursos tomas malas elecciones, están empezando a silbar. Pues aquí la camorra empieza a poner sus tentáculos porque sabe que es un terreno fértil, ¿no?, para sus operaciones. Sigo por aquí. Ya he escuchado silbar, entonces creo que empezamos a acercarnos a la zona complicada. Mira, ¿sabes qué? Yo me meto aquí, porque es donde hay más ruido. Aquí la verdad que asusta bastante. Lo que estáis escuchando es música neomelódica, que es un poco el género más conocido aquí. Bueno, mira aquí la condición, hay una moto, vamos a verla. He visto muchas motos ya robadas y destrozadas. ¿Lo veis aquí? Muy mal. Son las 4 de la tarde. Lo digo porque a lo largo de los años la gente empezó a decirme, no, tío, pero tú grabas siempre por la mañana que no hay nadie. No, son las 4 de la tarde de sábado. Tendría que estar petado el barrio. Pero a diferencia de los barrios españoles, aquí, bueno, sí hay una silla para cuando se reúne la gente. A diferencia de los barrios españoles, donde, por ejemplo, a la comunidad gitana le gusta muchísimo vivir en la calle, aquí no parece ser así. Y lo entiendo, porque da muchísima tristeza esta zona. No hay literalmente nadie. Las que veis aquí, 1 y 2, son las que llaman las torres. Me parece casi una broma que en una zona marginal, en una zona complicada como esa, hagan lo que veis ahí arriba. ¿La veis? Ahí, pequeñitas. Son como pequeñas ventanas en la azotea. Eso obviamente para los criminales es un paraíso, porque te pones justo ahí detrás y con la cabeza vas mirando. Es verdad que ahora
Como os dije, la criminalidad, perdonad el chicle, pero tengo salivación acerada. La criminalidad ya está cambiando, obviamente, con la tecnología ya no se necesita la persona que está ahí mirando, ¿no? Tú pones una cámara y ya está. Pero bueno, si estos edificios tienen más de 40 años, puede ser que se han utilizado estos puntos para mirar. ¿Lo veis esto? ¿Por qué pensáis que están ahí? La verdad es que se ve en bastante buen estado. No entro porque es propiedad privada, tampoco puedo exagerar de esa manera. Ponen eso porque ahí dentro hay cobre. Entonces, para evitar que se roben los cables para revenderlo, le ponen estas rejas. Ventanas, como siempre, totalmente cerradas, con rejas, por un tema de seguridad, y mirad aquí la mala condición. Este no parece estar muy bien, porque no se va. No sé dónde me estoy metiendo. Mirad aquí cómo lo han reparado, pero estaba todo roto. Y allá detrás, ¿lo veis? Esa puerta de metal hace pensar a una plaza de venta de droga. Aquí hay un animal muerto. Sí, es una zona casi en total abandono. ¿Por qué digo de la puerta de hierro? Porque la primera puerta es para cerrar el paso a la policía. La segunda de hierro se cierran dentro y empiezan a tirar o a pasarse por otro agujero toda la sustancia. Entonces, dificulta muchísimo el trabajo a los policías una vez que tienen que hacer una redada. Perdón, ¿conoces a un chico que se llama... Es un cantante, quiero entrevistarlo. ¿Sabes dónde vive? Sí, ¿sabes dónde vive? Allí, perfecto. ¿Sabes si está en casa? Parece que vive ahí. Parece que no está. No te digo dónde vive, ¿eh? Pero el chico no está. Si esperas, le digo que lo llamas y quizá venga. Ok, ¿Por qué no está? sí. ¿Veis? Estos están haciendo como que no son de aquí y no, son vedetas. Ha venido ahí como en plan, ¿no? Fumándose un cigarro medio tranquilo y me estaba controlando. Yo tenía una excusa, que estaba buscando un rapero de aquí de la zona, que no es verdad. En plan, si lo encuentro mejor le hago alguna pregunta, pero es para salir un poco de alguna situación complicada. Pero el primero con la sudadera roja me dijo, yo no soy de aquí. Y ahora ha ido en el edificio donde vive este chico a preguntarle. ¿Veis cómo son listos? Porque tú de verdad te lo crees que no vive ahí, porque te lo dice con una seguridad increíble. Y en realidad su trabajo es controlar la zona. Estoy sudando. Cambio total de zona y estoy muy sorprendido porque de los barrios que hemos visto hasta ahora es el más barrio dormitorio, por así decirlo, de todos. Es gigantesco. Aquí la gente parece vivir como abejas. Hay edificios aquí, allá, allá al final. Hay montañas enteras de edificios. Estamos en el Rione Traiano y me estoy metiendo justo en un punto que he visto muy pequeñito, una calle muy estrecha que se llama como la zona donde encontraron 8 pisos, narcopisos, en literalmente 30 metros. La excusa de hoy es que estoy buscando un rapper. Es la excusa que he utilizado a lo largo de todo el día para entrevistarlo. Una excusa, no excusa, porque si lo encuentro de verdad lo entrevisto, que es lo que me interesa. Y mirad si lo podéis ver desde aquí. Ahora vamos más cerca. La persona más famosa de toda Nápoles. Alguien que puede competir, yo diría, con el mismo Jesucristo. Hay gente que hasta lo confunde. Está hablando del buen Diego Armando Maradona. Vamos allá. Este, a diferencia del Diego Armando Maradona que hemos visto en el episodio de los barrios del centro histórico, que te lo dejo como siempre aquí arriba, pues está muchísimo mejor hecho. Estoy hablando desde el punto de vista artístico. ¿Sí? Buenos días. Desde el punto de vista artístico es muy bonito. Casas muy humildes,
cristales rotos. Y aquí está el mural de Maradona. Mira qué maravilla. Parece una fotografía. Sí. Es hermoso. Debe haber sido una alegría para el barrio, ¿no? Sí, porque todos son fanáticos del Napoli. ¿Te gusta el Napoli? ¿Te gusta Maradona? Diego es el Napoli. Sí, es lo mismo. Es como Jesucristo. Mira esto. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Mario Casti, al que tenemos como artista. Viale Traiano. Adiós, gracias, gracias. Muy simpático el señor, pero yo me quería meter justo en esa calle, que es la calle eso de la droga. Vamos a ver si podemos, haciendo como que estamos mirando este mural, nos metemos ahí a la derecha. Este mural fue donado al barrio del Rione Traiano por el grupo Ultra 72 del Dios Bar. Si estás viendo este vídeo, habéis hecho algo muy bonito, porque es una preciosidad, una obra de arte. Y yo lo dije en mi primer vídeo del canal, pensad, que para mí la gente que pinta así como las paredes, mira, como eso, Ciro RT, pues eres un criminal. ¿Por qué? Porque estás ensuciando la propiedad privada. Pero eso, hecho así, maravilloso. Hola, perdón, estoy buscando un rapero. Tengo que hacerle una entrevista. ¿Lo conoces o sabes dónde lo puedo encontrar? ¿Eh? Quédate quieto, no grabes. ¿No puedo grabar? Quiero hacerle una entrevista a él, no quiero... Hazle una entrevista a él, pero con la gente que está aquí no te atrevas. Ok, ¿dónde puedo estar tranquilo? Si quieres estar tranquilo, no grabes a la gente. Ok, gracias. Me voy por allá, no quiero molestar. ¿Me acompañas tú? No, puedes ir tranquilo. Ok, solo que por allí mejor no, ok. Bueno, estáis entendiendo que el punto de venta de drogas sigue activo, porque allá detrás mío están silbando y me está diciendo, ahí no vayas, que hay gente que está haciendo cosas. Entonces no vamos, no me doy la vuelta porque no quiero que piensen que estoy aquí para ellos, pero eran varios y no se puede. Joder. Me sorprende que son muy chungos, pero al mismo tiempo bastante educados, en plan, ahí no vayas, punto. Y ese tío es un aguador, en plan, su trabajo es eso, ir con la moto, pim pam, todo el rato, a ver quién entra, quién sale. Y ha entendido que no soy ningún peligro. Hay otro, es todo el rato adentro afuera. Os dejo un vídeo de esta calle que acabo de cruzar, donde no puedo entrar, que ya me estaban silbando y todo. Solo así, chicos, obviamente estoy bastante limitado. Os enseño un vídeo porque pusieron la policía una cámara ahí escondida y es flipante. Se ve como el capo de la plaza va mirando. Tú no ves nada, ves una calle, está vacía totalmente. Ves el capo de la plaza que va mirando, bueno, no hay nadie. Da el ok y empieza otra vez toda la venta y salen literalmente decenas de clientes que estaban escondidos dentro de de un portal. Increíble. Mirad ahí una cruz. Y aquí, Municipio de Caivano, Parque Verde. por muchos, el Rione, el barrio maldito. Maldito, ¿por qué? Porque aquí en 2013 tiraron un niño de una ventana. El año siguiente, 2014, otro. En 2020 mataron en estas calles a un menor. Y como último episodio así loco, en 2022 violaron a 2 niñas y la tiraron de una ventana. Los padres... Hola, ¿qué tal? Todo bien. ¿Se vive bien aquí o no? Sí, un poco, más o menos. ¿Estáis estudiando? ¿Hacéis las cosas bien? Sí. Eso es lo importante. Adiós, chicos. Adiós, Adiós. gracias. Adiós. Vuelvo a explicar lo que estaba diciendo, que eso es un rione maldito porque, joder, es muy peculiar que pasan 4 cosas tan tremendas, tan horribles como tirar a unos niños de una ventana, abusar de ellos y todos en la misma zona. Es horrible. Mirad aquí.
estamos viendo que los barrios, tanto de España como de Italia, tienen cosas muy parecidas y la estructura de todos estos barrios es casi idéntica. Tienen pinta también de haber sido construidos todos en la misma época, años 60, 70, 80 como mucho, muy descuidado, y no entiendo bien por qué los ayuntamientos siguen haciendo los edificios con estas columnas y con este techo, porque como la 3000 de Sevilla, son zonas donde es muy fácil vender droga. ¿Por qué? Porque estás reparado de, por ejemplo, helicópteros que te pueden ver desde arriba, está reparado de la lluvia, puedes así seguir trabajando sin ningún problema. Mirad aquí la condición. Y hablando de helicópteros, la última operación policial es de septiembre de 2023. El año pasado entraron 400 agentes, un helicóptero, y incautaron 44.000 euros en un arcopiso. Mirad aquí qué simpático, que hay un arbolito de Navidad. Muy top. ¡Viva l'Italia! Andate Margellina. No entiendo bien qué está pasando aquí, porque hay varios váter. Es guay, es guay. Cuéntame de eso, ¿por qué hay váteres por la calle? Ya, muy simpático, muy... Aquí hay muchas rivalidades. Este quizás es el inodoro del Milán. Ah, ok. Yo soy fan del Milán, pero este es el inodoro de la Juve. Este es el inodoro de la Juventus. Este es el inodoro de la Juve. Ok. Lo están dipingiendo, lo están pintando justo ahora mismo. Sabéis que a los napolitanos les encanta el fútbol, es casi una religión para ellos, ¿no? El fútbol es casi una religión. Entonces han pintado, mirad esto, la taza exacta de los dos. Milan arriba, Juve abajo, y bueno, representa que para ellos son unos mierda, ¿no? Bueno, no soy milanista. Y aquí tenemos el mural que recuerda estas dos niñas que fallecieron. Un mural muy impactante, y quiero terminar así el episodio, con esta imagen muy dura, muy real. Espero que os haya gustado. Quiero darle las gracias a los napolitanos, por lo menos los que he podido conocer en el día de hoy. Me han tratado, la verdad, que todos bastante bien. He tenido algunos momentos de miedo, pero sigo aquí. Espero que te haya gustado y como siempre nos vemos en el próximo episodio. Unas horas después me enviaron un mensaje de que una persona de estos barrios quería hablar conmigo desde la cárcel. Así que lo videollamé. Entonces, ¿me confirmas que en ese momento tú estás detenido? No decimos en qué cárcel, pero estás detenido. Te confirmo que estoy en la cárcel. ¿Por qué accediste a esta entrevista? Para hacer entender un poco la realidad de la cárcel, para comprenderla mejor. Desafortunadamente en mi vida me ocurrió una mala fatalidad. Mataron a mi hermana en un accidente de tráfico. Y yo maté a la persona que mató a mi hermana, quien la atropelló con el coche. Ese fue mi primer delito grave. Entré a los 13 años y salí a los 21. ¿Por qué decidiste matar a esta persona? ¿Estabas muy enfadado? Porque decidí matarlo, ya que, de todas formas, me quitó a mi hermana. Se llevó la alegría de mi casa. Y, lamentablemente, así lo decidí y así lo hice. ¿Cómo te has sentido cuando mataste a esta persona? ¿Te has sentido mejor? ¿Te has sentido peor? ¿O no ha cambiado nada? No me trajo ni carga de conciencia ni rencor. Al contrario. Al hacerlo, me sentí satisfecho. Digo la verdad. ¿Volviendo atrás en el tiempo, lo volverías a hacer? Sí, lo volvería a hacer, sí. Lo haría otra vez. También sabiendo los años de cárcel que te esperan y todo, ¿lo volverías a hacer? Sí, lo volvería a hacer. Porque mató a mi hermana. Mató a mi hermana. Podría haberme llevado una cadena perpetua, pero igual lo mataba. Wow. Es una historia muy fuerte. ¿Fue un error lo de matar a tu hermana o quiso matar? Fue un error. Era un error. Estaba caminando en una zona peatonal y él iba corriendo con el coche en una zona peatonal, causando así el accidente, para que me entiendas.
¿Me puedes contar ese día? En plan, ¿tú cómo lo mataste? ¿Lo seguiste hacia su casa? Fui al lugar donde él trabajaba. Él estaba en el coche. Yo le disparé 4 veces en la zona, digamos, debajo del vientre. ¿Dónde conseguiste la pistola? De amigos. Joder, es que es una historia muy dura, no sabía todo eso, la verdad. Yo pensaba que estabas ahí por venta de droga o algo así, ¿sabes? Pensaba que era por droga. Ahora estoy por otra cosa, pero tú me dijiste, cuéntame un poco cómo ha sido tu vida. Y yo te conté cómo fue. Hoy estoy por intento de homicidio con omisión, pero no porque tenía que o quería matarlo. Entré en la cárcel a los 13 años y salí de la cárcel cuando tenía casi 21. En fin, ¿qué te puedo decir? Ni yo sabía cómo debía enfrentar esta vida cuando salí y al final, poco a poco, empecé haciendo robos, porque al final siempre es así. Se empieza haciendo robos y después de un tiempo de los robos pasé a las drogas. Durante muchos años vendí drogas, las sintéticas en los locales y hoy también, ¿cómo te lo puedo explicar? Tengo algunos pequeños amigos, llamémoslo así, que me gestionan este asunto. Pero no aquí en Italia, porque mis negocios no están aquí, en Italia, sino en el extranjero. Llevo muchos años trabajando de esta manera. Tengo una familia que, de todas formas, la familia donde tengo, ¿cómo te lo puedo explicar? Donde tengo mis raíces. Es una familia que no es del centro histórico, sino digamos de la periferia. Y empecé un poco así. Crecimos todos juntos, 4 o 5 primos, y bueno, cada uno crece y toma su lugar. Eso es todo. Nosotros somos lo que somos porque así lo decidió la vida, Sasha. ¿No crees que tienes otras opciones? En plan, esta es tu vida, tú conoces esto y lo quieres hacer. No, esta es mi vida, no tengo otras opciones. No. Nací para hacer esto, no otra cosa. ¿Y te gustaría en un futuro poder cambiar o quieres esto y punto? No, a mis hijos nunca les podré enseñar esto. Pero si volviera atrás, siempre haría esto, porque siempre fui en contra de la sociedad cuando era pequeño. Tomé mi lugar en esta sociedad. ¿Qué puesto tienes ahora en la sociedad? Nuestra sociedad es la de la calle y allí tengo un nombre. Y de todas formas sigo adelante con honor desde hace muchos años. Y hoy en día, de todas formas, en mi barrio, si se decide algo, lo decide mi familia en mi presencia. ¿Este estilo de vida te puede permitir ganar bien o es un sueldo normal? ¿De qué números hablamos? Muy bien. 60.000, 70.000 euros al mes. Madre mía, 60, 70.000 euros. Estamos hablando de nivel de vida exagerado. ¿Cómo gasta este dinero? ¿Qué compras? La mayoría de las veces compro Rolex, joyas y coches. Vale, ¿tienes un business también de estas cosas? ¿Compra-venta de relojes, compra-venta de...? No, mi negocio es la droga. ¿Cuánto tiempo de tu vida has estado en la cárcel? ¿Cuántos años? 18, 19 años. Y te queda poco, no decimos cuánto, pero no te queda mucho para salir. Ahora sí, me faltan 10 meses. Ok. He cumplido una condena de 2 años. ¿Cómo imaginas tu vida una vez que sales de la cárcel? ¿Te vas a quedar en libertad o vas a volver ahí en poco tiempo? No creo que regrese pronto, pero seguramente regresaré. No sé en cuánto tiempo, pero seguramente. Pero al principio, cuando salga, comenzaré otra vez a disfrutar de la vida entre mujeres, locales y diversión. Porque esa es mi vida. Te repito, en el lugar donde estoy es solo diversión desde la mañana hasta la noche. Yo de todas formas ofrezco un servicio, no solo el de las drogas, el de la coca, también el de las mujeres, o si necesitas un yate en el mar para hacer una fiesta, ¿cómo te lo puedo decir? De todas formas, vivo en la diversión, porque esa es la vida que me gusta hacer. Me gusta tener la casa de playa Zaza.
Sí, pero si no lo puedes disfrutar que estás detrás de unas rejas, no es bonito. ¿Vale la pena? Y no estoy siempre, no estaré siempre. Lo que yo hago en 2 años, en 3 años, las personas comunes no lo hacen en 10. También aquí en la cárcel no me falta nada, estoy como en libertad. Tengo el teléfono y hablo contigo, hago la transmisión en vivo contigo, hablo con mi familia, no me falta nada. Cualquier cosa que queramos. Yo no consumo drogas desde hace un tiempo. Cuando era joven usaba todas las drogas. Aquí de todas formas hay cocaína, crack, heroína, marihuana, hay de todo. Lo importante es tener, como dicen en Nápoles, las papas. Si tienes las papas se compra todo, incluso la libertad. Lo sé, lo sé. ¿Se puede enseñar un poco la cárcel, alguna parte que no se entienda dónde estás? Pero se puede ver que estás en una celda. Está bien, no te preocupes. Ok, eso es una cocina. Sí. Ok. ¿Cuántos estáis ahí dentro? 6. ¿Cuánto puede costar meter un móvil dentro de la cárcel? ¿Cuánto cuesta? No se puede. Estas cosas las puedes hacer en Francia y España. En Italia no hay estas cosas. No puedes comprar ni muebles ni televisión. Mientras que en otras cárceles sí, porque estuve en una cárcel en España y en una cárcel en Francia y sé cómo funciona. Allí puedes comprar lo que quieras. Desde la cama hasta la televisión. De la televisión a los muebles. Aquí en Italia no te permiten comprar nada. Ok. Somos 6 personas, estamos con 5 taquillas. Y somos 6 personas. Y dormimos uno encima del otro, mientras que en una habitación de estas debería haber un máximo de 4 personas, máximo 3. Y de todas formas, aquí en Italia las cárceles están destruidas. Realmente destruidas. Es decir, si ves aquí, mira, donde estamos aquí... ¿Te das cuenta? Esto es un baño. De todas formas, tienes que hacer tus necesidades, estas cosas aquí. Pero ahí dentro, ¿hay bandas, hay grupos criminales? ¿Tú tienes que pagar el pizzo a alguien o no existe eso? No. El pizzo, no. Como lo que tú llamas la banda criminal somos nosotros, es mi familia. Aquí en la sección lo que pasa, pasa. Lo resolvemos nosotros. Si aquí en la sección hay alguien que no se comporta bien o que molesta y puede provocar otros problemas para nosotros, que de todas formas aquí, quien vende droga, quien tiene el teléfono, que hace sus cosas fuera y quien más, de todas formas, somos nosotros los que salimos de la habitación y resolvemos el problema. ¿Cómo lo resuelve el problema? ¿Con la fuerza o hablando? ¿Cómo funciona? No siempre con la fuerza, mejor no golpear. La mayoría de las veces, lamentablemente, se tienen que golpear, porque si no, no se avanza. ¿No crees que alguien antes o después te va a disparar o no tienes miedo de dejar la familia? Ya lo intentaron, pero sigo aquí. Ah, Alguien ya lo intentó, porque de todas formas las guerras en la calle se hacen. Yo he hecho más de una guerra, pero sigo aquí. ¿te arrepientes de algo? De una sola cosa. ¿Se puede decir? Perdí a mi familia. ¿Cómo imaginas tu muerte? Yo moriré de viejo. Porque ni el diablo me mata.